Me acompaña el doctor Seminario. Vamos a dar inicio a la mesa vinculada al registro latinoamericano y hoy es el último día, entonces nos vamos a tomar una licencia. ¿Qué es? Claro. A ver. Pásame lo que necesitas. Sí, claro. Estimados, buenos días. Les damos inicio al programa de noticias de la mañana con nuestro coordinador y compañero, el doctor Seminario. Y en las noticias del cuarto día refiere Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante. El Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante recopila y reporta anualmente desde 1991 los datos de los países afiliados a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, habiéndose constituido en uno de los registros regionales de diálisis y trasplante más importantes a nivel mundial. Entonces, vamos a dar paso al primer entrevistado, que es la doctora María Carlota González Vedat. Le dije que se iba a reír, la cual viene desde Uruguay. Ha sido la directora, tremenda persona, ha sido la directora del Registro Uruguayo de Diálisis durante más de 20 años, nefróloga, directora del Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal desde hace muchos años, responsable de todos los datos que ustedes conocen y nos dará una actualización de la situación del tiempo al día de hoy. No, perdón, no del tiempo, de la situación de la nefrología latinoamericana. Adelante, doctora. Contactamos con exteriores. Hola. Bueno, buenos días a todos. Somos pocos, pero buenos hoy. En realidad no voy a hablar de la nefrología latinoamericana, sino de algo que hacen los nefrólogos latinoamericanos, que es el registro latinoamericano de diálisis y trasplante renal. Simplemente voy a mostrar los últimos datos del registro latinoamericano en 2 láminas y después va a continuar Guillermo con el análisis del registro argentino. Lo que sí quiero destacar es que estos datos los recopilamos en este congreso, durante el congreso, en la exposición que hicieron los delegados en el primer día del taller del congreso, y con esos datos es que armamos este gráfico. Esto lo que refleja es el trabajo, en realidad, de todos los nefrólogos y de los delegados de cada país que recopilan esos datos y nutren al registro latinoamericano. Y entonces creo que aquí se condensa el trabajo de toda la nefrología latinoamericana, como dijo Alejandro. Bueno, en la tabla esta se pueden observar los datos país por país, pero como es bastante difícil de mirar, creo que lo más importante es pasar al gráfico, que en realidad lo muestra bastante mejor. Y acá está el gráfico. El gráfico lo que muestra son las tasas de tratamiento sustitutivo de Latinoamérica por país y por modalidad de tratamiento. En rojo está graficada la modalidad de hemodiálisis, en azul la de diálisis peritoneal y en verde la de trasplante de cada país. Abajo, en el gráfico que está más por debajo, está la de Latinoamérica en general. Lo más importante que como el análisis de esto llevaría mucho tiempo, ustedes pueden ir analizando país por país,
pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que las tasas de tratamiento sustitutivo en Latinoamérica tienen una amplísima variabilidad, como podrán observar, y que esto refleja la diferente realidad que hay en los países respecto al tratamiento, ¿verdad? La tasa de hemodiálisis en Latinoamérica es de más de 600 por millón de población en general, la de diálisis peritoneal no llega a 200 y la de trasplante renal, de pacientes con trasplante renal funcionante, no llega a 100 por millón de población, que está representado en verde. Y después el análisis de cada país requiere un tratamiento especial de los datos y requiere un análisis también especial para cada país. Guillermo. Muchas gracias, Carlota. Volvemos a estudios y tenemos que hacer un comentario, compañero seminario. Ecuador pasó al tercer lugar en el número de pacientes en diálisis. Esto realmente es una sorpresa para todos. Sabíamos que estaba teniendo un desarrollo impresionante de la nefrología ecuatoriana en lo que es cobertura. Segundo lugar, no después. Dice fuera de micrófonos que tiene el mismo número de pacientes en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Y bueno, y ahora invitamos a pasar al otro invitado de la mesa, que es el doctor Guillermo Rosadíez. El otro implicado, está bien, me acota acá, por la cucaracha me acota que es el otro implicado, el doctor Guillermo Rosadíez, que es médico, nefrólogo, especialista en nefrología y medio interno, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires, fue presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, editor de la revista Nefrología Latinoamericana, codirector del Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante, integrante, igual que lo es la doctora que recién nos acompañó. ¿Cómo era que se llamaba la doctora? A ver, dígame por la cucaracha. Carlota, doctora Carlota. Integrante del grupo Scherer de la Sociedad Internacional de Nefrología y muchas cosas más, además de excelente amigo y compañero de ruta a lo largo de los años, que nos va a mostrar la experiencia del registro argentino de diálisis, una actualización, uno de los considerados entre los 10 mejores registros del mundo. Acá me acotan el doctor Rosadíez, alias El Capo. De la nefrología, no de la mafia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Esto de implicado y capo es una combinación que, bueno, exige justamente todo un desafío. Yo voy a hablar justamente del registro argentino. Este registro, permítanme que voy a hacer para poder ver porque está muy... No sé si se puede... Hay un micrófono, que me puedo acercar. Bueno, básicamente en realidad el registro argentino de diálisis y trasplante forma parte de un sistema que es el sistema Sintra. El sistema Sintra es un sistema de gestión, fiscalización y administración que, iniciado por el INCUCAI para procuración y trasplante de órganos, comenzó en el año 2003 con una estrategia de descentralizar la gestión de la información, basado fundamentalmente en un sistema con acceso a través de Internet de las 24 horas del día, con accesibilidad los 365 días del año, adecuando tecnologías para ello, con un modelo de seguridad y control centrado justamente en el paciente, en el cual, como pueden ver ustedes a la izquierda, intervienen los centros de diálisis, el INCUCAI, las terapias intensivas o los equipos de trasplantes y bancos de trasplante, organismos provinciales y financiadores, con accesibilidad a los datos y fortaleciendo justamente que esto funcione. Este registro, además, en el cual participa también la Sociedad Argentina de Nefrología, con todos los datos brindados, reporta un registro anual desde el año 2004 a la fecha, el cual es totalmente accesible
para todos que quieran justamente conocer estos detalles. También el sistema Sintra permite al público en general poder hacer análisis de datos macro de estos datos. Esto hace que tengamos una base de datos ya de más de 170.000 pacientes y, como les dije, es un trabajo conjunto que es la Sociedad Argentina de Nefrología contra el INCUCAI. ¿Cómo funciona el registro? El registro es obligatorio, es decir, el paciente entra al registro a través de las 3 modalidades, desde un trasplante preventivo, desde la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o la hemodiafiltración online, o eventualmente cuando hay un cambio de modalidad también es registrado a través de un formulario online que tiene todas estas variables que he mencionado y permite justamente establecer esta cohorte de pacientes que vemos llevando desde el 2004, con además un corte al 31 de diciembre para ver en qué situación está el paciente, así como también un corte a mitad de año para actualización de los datos del paciente. Esto que se ve muy chiquito es todo lo que aparece en el reporte, que incluye desde los materiales y métodos, la prevalencia e incidencia, las características de la población incidente, las características de la población prevalente, incidencia y prevalencia según el financiador, causas de egreso, mortalidad, sobrevida en diálisis crónica, datos de trasplante. Bueno, obviamente por razones obvias no vamos a andar mostrando todo el reporte, pero sí algunos datos para justamente destacar. Que la prevalencia, como es en todos los países del mundo, en números de pacientes aumenta año a año, que obviamente, como pueden ver, 2021 hubo una situación de depresión o asentamiento que obviamente correspondió a la situación de la pandemia COVID. Esta, lógicamente, hay que expresarla en realidad como toda prevalencia en tasa de prevalencia por millón de habitantes y como podemos ver ahí se remarca aún más esta depresión que hubo durante la pandemia, como después se igualó para el 2023 los valores y ya 2024 la tasa de prevalencia no ajustada muestra que también está aumentada. Esta es tasa de prevalencia total, que es como se debe expresar todas las modalidades de diálisis, el trasplante, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Ahora bien, si nos referimos a prevalencia de pacientes en diálisis, al 31 de diciembre del 2024 había 30.722 pacientes y estas empezadas en tasa. Pueden ver que hubo una depresión en el 2020 por COVID y que todavía no hemos alcanzado los valores del 2019. En términos de incidencia, es decir, pacientes nuevos que ingresan a diálisis, el último número de pacientes al 31 de diciembre de 2024 fueron de 7.457 pacientes nuevos que se incorporaron ese año, con una gran, como podemos ver, ahí baja en incidencia nuevamente de la pandemia COVID. Y esto también expresado en tasas de incidencia por millón de habitantes. Para expresarlo mejor aún este impacto que tuvo la pandemia COVID, podemos sí establecer lo que hubiesen sido los ingresos esperados en línea de azul versus los ingresos observados. Y eso correlacionarlo con la edad de los pacientes. Y como era de esperar, los pacientes que más se vieron afectados y que mostraron justamente esta diferencia fueron a partir de los 60 años de edad, que fue justamente, como sabemos, una de las variables que estaban asociadas a mayor vulnerabilidad para la pandemia COVID de nuestros pacientes. También nos permite hacer esto análisis de regionales que se venimos haciendo desde el año 2004 y podemos ver a lo largo de la evolución de la historia de este registro, estas son las 21 provincias de nuestro país, cómo justamente cada una de las provincias en mayor o menor color, una mayor prevalencia o una menor prevalencia. Y hay algunas que característicamente han tenido una alta prevalencia y lógicamente permite establecer un semáforo de la situación que está pasando en esa provincia y poder determinar políticas sanitarias. Acá está la incidencia en diálisis analizada por varones por mujeres, que históricamente siempre fue mayor para los varones, así como también podemos ver la incidencia por grupos de edad en cuartilos, en los cuales el grupo obviamente que mayor prevalencia tiene son los pacientes de 65 años y más. Y nuevamente, como mostrábamos, podemos ver esa famosa valle que tuvimos en el COVID. Fíjense que el mayor valle lo tuvo nuevamente los pacientes de mayor de 65 años de edad.
Un tema muy importante y que lógicamente es una variable obligatoria y mínima que debería tener un registro, es la etiología. La etiología que, como pasa en el resto del mundo, la nefropatía diabética y mal llamada nefroangiosclerosis, diríamos decir en realidad nefrología asociada a hipertensión, constituye las dos primeras causas. Nuevamente, como hago mención, el diabetes fue también una de las variables de mayor riesgo que vimos en pacientes con mortalidad por COVID, y fíjense que fue la que mayor valle tuvo, pero tenemos la tercera, que es causa desconocida. No es en realidad sería no filiada, no sea mal interpretada como la nefropatía desconocida de Centroamérica, sino estamos hablando de pacientes que no tienen diagnóstico certero al ingreso a diálisis. Tercer causa histórica desde el 2004. Después las glomerulonefritis obstructiva y poliquistosis. Nos permite hacer también análisis secundarios y podemos ver en términos de incidencia a diálisis, o sea, la primera causa de nefropatía diabética, también esa incidencia, cómo está correlacionada, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, con la edad de los pacientes. Es de esperar que la diabetes esté particularmente asociada a pacientes a partir de un pico a partir de los 60 años de edad, pero fíjense que en el caso de la hipertensión, este pico, la nefropatía asociada a hipertensión, se ve más en un grupo de 10 años mayor. Pero lo interesante también es lo que muestra el gráfico de la derecha, que es cómo fue la evolución por provincia de la nefropatía diabética como causa de ingreso. Y ahí podemos encontrar, establecer una media y ver las que están en rojo, es decir, las que tienen una incidencia de nefropatía diabética alta, y cómo incluso en algunas provincias esta aumentó más. Lógicamente esto está en rojo, tiene que ser, digamos, un flor de semáforo en rojo, y es lo que uno envía a cada una de las provincias del país para decir que, bueno, esto obviamente exige acciones en atención primaria de la salud. Considerando los datos del registro, estamos hablando de una base de más de 170.000 y que la enfermedad desconocida es la tercera causa de ingreso, planteamos entonces un estudio de estos pacientes y podíamos caracterizar a estos pacientes a lo largo de todo este periodo con enfermedad desconocida, si había diferencias con respecto al resto de los pacientes. Esto está publicado en el fascículo de Seminars on Nephrology que salió a consecuencia del Nephrology Forum que tuvimos el año pasado en el Congreso Mundial y es de libre acceso. Muestro solamente un cuadro que es muy interesante, que es indicadores de accesibilidad a salud renal y cuidados y niveles socioeconómicos en personas con causa desconocida o no afiliada comparado con el resto de los grupos. Fíjense que todos fueron indicadores de que estos pacientes o no tenían un seguimiento adecuado previo, prerrenal, o si no tenían indicadores también de nivel socioeconómico bajo. La modalidad de diálisis significa que, lógicamente, la modalidad que el paciente se adquiere cuando el paciente justamente no tiene la alternativa de ofrecerle, porque llega a la guardia, digamos, a la diálisis. Lo mismo que el catéter agudo de diálisis, lo mismo que la baja tasa de vacunación para hepatitis B, del hacinamiento, la ausencia de baño en la vivienda, la ausencia de agua en la vivienda, un sistema de salud público versus un sistema de seguridad como muestra que es protector, tiene por debajo de 1, de 0.95. Los pacientes extranjeros, porque nuestro país recibe pacientes de países limítrofes que sigan justamente ya en situaciones de un ingreso a diálisis de urgencia. Particularmente utilizando estas bases también, y pensando en que tenemos que hacer etiología, las biopsias renales. Y evaluamos la tasa de biopsias renales crudas, ¿sí? Es una tasa cruda, porcentaje de biopsias renales de todos los pacientes que ingresaban a diálisis. Obviamente que una tasa del 9% no puede ser considerada una tasa baja, porque en realidad estamos hablando de que nadie va a hacer una biopsia a un paciente con nefropatía diabética, a no ser por excepciones. Pero sí es interesante ver la diferencia de prevalencia de tasas de biopsia renal. Y podemos ver, por ejemplo, el grado de urbanización comparado
con la accesibilidad a la biopsia renal. Y aquellas provincias con mayor grado de urbanización fueron los pacientes que tuvieron mayor accesibilidad a la biopsia renal. Y por otro lado, estos son datos que uno puede obtener del Ministerio de Salud, no son datos del registro, pero son datos que uno cruza, que son las necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje de población de necesidades básicas insatisfechas por provincia, y encontramos una correlación inversa, es decir, con mayores necesidades básicas insatisfechas es un paciente con menor accesibilidad a la biopsia renal. Otro dato que podemos obtener de pacientes incidentes, ¿cómo está su peso? Y bueno, el registro acompaña lo que ya estamos sabiendo en la realidad. Fíjense a lo largo de los años cómo la obesidad y el sobrepeso han aumentado año a año y es considerado uno, como sabemos, un factor de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedad renal crónica. La tasa de vacunación de hepatitis B lamentablemente ha decrecido, lo que significa lógicamente un nivel de alarma para lo que es el cuidado prediálisis de nuestros pacientes. La tasa de pacientes con catéteres transitorios al ingreso no ha disminuido, al contrario, ha aumentado y nuevamente implica una acción para evitar justamente que los generan en esta situación. Por ejemplo, también podemos encontrar diferencias entre las provincias a lo largo de los años, provincias que muestran un nivel de alarma con 80% más de los pacientes que ingresan con catéter transitorio y provincias con 59% menos. Y lógicamente establecer qué está pasando y cómo poder solucionarlo. Con respecto a la modalidad de diálisis, la modalidad de diálisis siempre ha sido en primer lugar la hemodiálisis, con un aumento, digamos, de la peritoneal, que afortunadamente ha subido, como pueden ver, en el 2005 de 2.3% a 7.7%, la verdad que esperaríamos que pudiese ser mayor, ¿no? Y sí, el advenimiento de la en línea amarilla, la hemodiafiltración en línea, fíjense que casi está igualando hoy a la peritoneal. Sería bueno que uno pudiese esa línea roja de hemodiálisis reducirla aún más para este tipo de modalidades, sobre todo sabiendo los beneficios que tienen este tipo de modalidades. La mortalidad más o menos se ha mantenido constante en 16,6% anual, lógicamente con los picos que se vieron en la pandemia COVID, y la primera causa sigue siendo la causa cardíaca en mortalidad, en segundo lugar la infecciosa, que nuevamente, haciendo referencia a la pandemia COVID, casi estuvo igualando a la referida a mortalidad cardíaca. La sobrevida entonces establecida para nuestros pacientes es de una mediana de sobrevida de 44,8 meses. Datos que todos conocemos, pero es bueno para el momento de ir justamente a seguir discutiendo y planteando a los respectivos ministerios nacionales y provinciales. Ingresar con un acceso vascular transitorio está asociado, lógicamente, a una menor tasa de sobrevida con respecto a pacientes que ingresan con acceso definitivo, aunque sea un acceso tunelizado, ¿no? Considerando el catéter tunelizado como acceso definitivo. Y sí también podemos establecer una regresión de Cox, como muestra a la derecha, en la cual podemos ver los parámetros asociados con mayor sobrevida o con mayor mortalidad. Y esto ajustarlo, sobre todo para el tipo de modalidad. Tipo de modalidad que nuevamente es una herramienta para, digamos, cambiar la conducta del accionar médico, así como también de las decisiones que se toman en políticas sanitarias. Como pueden ver en la curva, entonces, con un modelo ajustado por regresión de Cox, aparece la diálisis peritoneal en primer lugar, ahí no está ajustado el modelo, en segundo lugar la hemodiafiltración online y en tercer lugar la hemodiálisis convencional. A la derecha pueden ver entonces el modelo ya ajustado con todas estas variables significativas que hemos encontrado a lo largo de los años, que incluyen desde el sexo, la edad, la nefropatía diabética, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad cerebrovascular, todas las comorbilidades que les mencioné, niveles de albúmina, no residir en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, el máximo grado de urbanización, el tabaquismo, la enfermedad pulmonar, el EPOC, la no vacunación, no la vacunación
como riesgo de hepatitis B, sino como indicador nuevamente de que no tuvo una atención adecuada predialítica. Y fíjense a la izquierda, solamente la hemodiafiltración online, fíjense el odds radio de 0.51 de hazard ratio, perdón, y la de peritoneal de 0.67, lo que remarca justamente la necesidad de plantear justamente estas dos modalidades. Como les dije, el registro además tiene otras funciones, como por ejemplo, en plena pandemia COVID, establecer un capítulo de registro COVID para registrar a nuestros pacientes. Así planteamos el registro COVID en diálisis, en lista de espera y en trasplante. Y esto permitió una publicación en una de las pocas revistas indexadas, que fue justamente la infección por COVID en pacientes en diálisis, que se hizo inmediatamente con los primeros meses de pandemia. Pueden ver ahí que los conocimientos actuales y la contribución hoy son verdades que uno diría, esto ya lo sabemos, pero en ese momento era bueno decirlo y decirlo claramente, y fue lo que nos permitió en el Ministerio asegurarnos que los pacientes con diálisis estuviesen como pacientes prioritarios para la recepción de las respectivas vacunas. Con respecto a lista de espera, en trasplante también esto es registrado en nuestro registro de trasplante y permite también hacer análisis de las situaciones de nuestros pacientes. Nuevamente mostramos acá desigualdad entre el sector público y privado, mostrando una mayor promedio de días para ser inscrito en lista de espera. Esto obedece justamente la accesibilidad para hacer los estudios de lista de espera de trasplante, y como también los distintos tipos de financiadores. Nuestro país tiene muchísimos financiadores, su sistema complejo, también están asociados a esto. Como, digamos, una foto, entonces, de lo que también les mostraba de las modalidades, que la hemodiálisis estaba en primer lugar y la peritoneal en segundo, podemos ver a la izquierda que el 99% de los pacientes que ingresaron a reemplazo renal ingresaron a través de hemodiálisis. Solamente un 8% ingresaron a peritoneal. Pero fíjense del lado de la derecha, el trasplante preventivo, que debería ser una modalidad de elección para nuestros pacientes, solo constituyó el 0,96% de nuestros pacientes. En nuestro país, hace unos años, afortunadamente, también está la posibilidad de inscribir al paciente en trasplante renal preventivo, cadavérico, ¿no? Pero así todo es algo y es un desafío. El trasplante renal, igualmente por tipo de donante, afortunadamente ha avanzado a lo largo de los años, y sobre todo hay un gran aumento, afortunadamente, del trasplante renal cadavérico, de acuerdo a un buen programa de ablación y de trasplante, mostrando lógicamente, como muestra ahí, una caída durante la pandemia. Y con respecto a la supervivencia de los pacientes trasplantados, es bueno siempre mostrarlo también con respecto a la tasa de sobrevida en diálisis. Es algo que todos sabemos, pero mostrar sus propios números nuevamente ayuda a establecer políticas de salud y justamente estimular a la mejor terapia de reemplazo renal, que es el trasplante, como podemos extraer las diferencias entre el trasplante vivo relacionado, trasplante cadavérico y el trasplante y la diálisis convencional. Y la supervivencia también vista de esta forma. También nos permite hacer análisis secundarios que permiten establecer una población vulnerable, y este es un trabajo que también hicimos en base a nuestra propia base de datos, y es decir, cómo era la sobrevida del paciente trasplantado que ingresa a diálisis, en qué condiciones estaba y cómo era la sobrevida. No voy a contar todo el trabajo, pero el trabajo mostraba que un paciente que era seguido por grupo nefrológico, trasplantólogo pero nefrológico, tenía indicadores que a veces se parecían a un paciente que no formaba parte de un programa de salud renal, lo que habla justamente de tener la alarma al respecto. Y también, bueno, como este grupo en realidad es un grupo de alta morbimortalidad. Fíjense que si lo comparemos con el paciente en lista de trasplante naivo, o sea que todavía no recibió un trasplante, versus el grupo de pacientes con trasplante contraindicado, en línea roja,
Ahí, muy pegado a estos, por encima está el paciente que reingresa por un trasplante renal fallido. Esto, como les digo, es un trabajo conjunto que hemos llevado a lo largo de los años con el INCUCAI y la Sociedad Argentina de Nefrología, particularmente con un gran impulso, si bien desde 2004, desde 2020, se estableció un gran impulso y de acciones conjuntas, ¿no? Que van desde, como dije, del registro COVID, reuniones de líderes de opiniones, y planteamos entonces cómo están ingresando nuestros pacientes a diálisis y cómo podíamos establecer una solución para ello. En un modelo de atención que todos ustedes conocen, en una base que debe estar constituida lógicamente por la atención primaria. El estadio 5 tenemos un acceso universal y bueno, tenemos una asignatura pendiente que son los pacientes con estadio 4. Y se plantea así entonces el desarrollo de consultorios de enfermedad renal crónica avanzada. Estos consultorios que se iniciaron por el momento en hospitales públicos, porque como mostraba el paciente de atención pública es el paciente de mayor vulnerabilidad, buscan justamente favorecer la peritoneal, mejorar el registro de los pacientes, mejorar sus condiciones clínicas para evitar su progresión. Si ingresan a un reemplazo renal, darle más adecuado, incluso el tratamiento conservador si fuese el caso, e incluso la inclusión en lista de espera, acortando los tiempos de lista de espera de estos pacientes. Este es nuestro registro, entonces, ahora para estadio 4. Ya, como llevamos tantos años de registro estadio 5, bueno, dijimos, bueno, avancemos ahora con el registro 4, porque el registro 4 estamos buscando también empezar a registrar a los pacientes con tratamiento conservador estadio 5, que no estaban contemplados en nuestro registro. Estos son entonces todos los que integran el registro argentino de diálisis crónica, integrados por miembros del INCUCAI. Ustedes la conocieron, la doctora Liliana Viciniano, que estuvo presente en varias charlas. También estuvo por acá la doctora Daniela Hansen-Kroos, que es en sistemas, el doctor Marinovich, el doctor Liederman, la doctora Fayad y yo, que integramos parte de la Sociedad Argentina de Nefrología justamente este registro. Finalizo con esta diapositiva, que ahí está el doctor Greloni, los más ancianos, ¿no? El doctor Greloni y yo. En el medio está Katy, que fue una ex residente de Manta, de Ecuador, que está acá, y son todos los egresados. Hay 2 infiltrados colombianos, ahí el doctor Conde y el doctor Torres, pero el resto son todos médicos ecuatorianos que egresaron de nuestra residencia del Hospital Italiano. Así que bueno, con esto un agradecimiento a todos ustedes y un agradecimiento a todos ellos que nos hicieron ser buenos docentes, espero. Gracias. Bueno, continuamos con el noticiero y pasando a internacionales, ¿cierto? El tercer implicado en este panelicidio es tomando al Ecuador como referencia, tenemos que mencionar a un doctor internista, nefrólogo, PhD en docencia e investigación, que vive en el norte y que nos va a terminar de cerrar este día con una propuesta, de acuerdo a lo que me indica la Fiscalía, de creación del Registro Latinoamericano de Enfermedades Glomerulares. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Gustavo Aroca. Si va a ocupar el micrófono o se va a quedar en el podio. Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Un poco preocupado con la noticia, pero trataremos de resolver esto de la mejor manera. Así que
En primer lugar, pues muchas gracias a la Junta Directiva, al Comité de Registro, por tener el honor de estar acá y poder compartirles esta propuesta de creación del Registro Latinoamericano de Enfermedad Glomerular. Como vemos, el panorama mundial de la enfermedad glomerular es un panorama que está cambiante. Ya el doctor Guillermo, en su excelente exposición, nos muestra pues este crecimiento, y en este artículo publicado en el año 2023 lo estamos mirando. Partimos de una pregunta: ¿por qué es importante reconocer a las glomerulonefritis desde el punto de vista epidemiológico en Latinoamérica? Cuando miramos el comportamiento de la enfermedad en los distintos continentes, vemos que es variante. Si vemos Estados Unidos, y en este informe que recoge casi 47,000 pacientes con enfermedad glomerular, allí la enfermedad glomerular más frecuente es la focal segmentaria. Pero si miramos hacia Asia y miramos hacia Europa, vemos que la nefropatía por IgA es lo más frecuente. En Latinoamérica, recogiendo, porque hay muchos estudios publicados en Latinoamérica, hay muchos centros que están trabajando, y en esta vemos de que la nefritis lúpica es lo más frecuente, seguido muy de cerca por la enfermedad glomerular. Si vemos la distribución por grupos, el Uruguay ha sido un país que se ha caracterizado por tener grandes registros. Y en el Uruguay, por ejemplo, vemos que lo más frecuente es la enfermedad por IgA. Hay otros grupos que han venido publicando. Perú, por ejemplo, en Perú se encuentra más la glomerulonefritis membranosa. Brasil tiene un registro interesante, que es el registro Pernambuco, y en un total de casi 2,000 pacientes biopsiados y biopsias evaluadas, ellos también encontraron que lo más frecuente que tienen es la nefritis lúpica, seguido muy de cerca por la focal segmentaria. Y Colombia es un país que tiene 8 centros de nefropatología. Uno de los estudios interesantes, quizás de muchos años, es el de la Universidad de Antioquia, liderado por el desaparecido gran nefropatólogo Luis Fernando Arias. Y lo que vemos en Colombia, la situación que vemos es que lo más frecuente también es la nefritis lúpica. Este espectro en Colombia también recientemente se publicó con el grupo de la Fundación Santa Fe, el grupo del doctor Andrade, que es un grupo también pues muy grande, con un buen número de biopsias, encontrando también la presencia de nefritis lúpica y la presencia de podocitopatía focal segmentaria. Uno de los registros más importantes del mundo es el registro español, y nosotros quisimos también orientarnos y basándonos mucho en este registro español. Ellos los han clasificado por periodos y fíjense los datos en donde aparece la IgA en casi 30,000 biopsias en este primer periodo en la manera de presentación clínica. Pero también en la medida que se ha ido reclasificando la enfermedad glomerular, se ha visto cuál ha sido la evolución y sobre todo la evolución con los distintos grupos etarios, porque es importante registrar de todos los grupos etarios. Por ejemplo, ahí vemos que las vasculitis son un grupo importante en los pacientes de mayor edad. Nosotros en la región Caribe colombiana venimos con un sistema de registro en la Clínica de la Costa ya hace 20 años. Y inicialmente nuestra preocupación era de que las unidades de diálisis, como lo mostró, estaban llenas de pacientes que llegaban con enfermedad glomerular, que no sabíamos cuál era la causa de enfermedad glomerular. Ahí nació esta idea.
En el año 2006 hicimos el primer software y comenzamos a hacer los primeros registros con una herramienta de API Google. Luego comenzamos a mostrar una georreferenciación de los pacientes y posteriormente, ya en el año 2024, la Asociación Colombiana de Nefrología nos dice, el modelo que ustedes tienen, vamos a comenzar a probarlo en Colombia. Ustedes ven, por ejemplo, acá los mapas. Esta es la ciudad de Barranquilla, que tiene 2 millones de habitantes. Ahí está el río Magdalena. ¿Y cómo están concentrados los pacientes? ¿Cuál es la vulnerabilidad de los pacientes? Esto nos ha permitido al inicio ir mirando pues algunos mapas de calor, ir mirando que todo el tema de los determinantes sociales tiene un gran peso en la distribución de los pacientes. También vimos que lo que más nos aparecía a nosotros era la nefritis lúpica. De tal manera que el año pasado nos reunimos en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología y en el año 2025 partimos de la misma pregunta: ¿por qué es importante tener un registro de enfermedades glomerulares en nuestro país? Y es por esto, y esto es toda Latinoamérica, por la gran diversidad que tenemos. Mestizos, afrodescendientes, indígenas, de tal manera que son características únicas en el mundo lo que tiene Latinoamérica y que necesitamos comenzar y mirar y agrupar. ¿Qué hicimos inicialmente? Entonces, tratar de centralizar la información a través de la Sociedad Colombiana de Nefrología. En segundo lugar, designar investigadores, líderes en distintos países, en distintas regiones de Colombia y a la vez subinvestigadores que quisieran trabajar en esto. El doctor Praga nos decía, comiencen con calma y vayan registrando. Recientemente la Sociedad Española de Nefrología cambió un poco su registro y lo simplificó, no hacer un registro más complejo. Entonces la idea es comenzar. Supongamos, el pantallazo de las enfermedades que se están registrando. Ahora vamos a explicar cómo se llega. Igualmente de la nefropatía secundaria, el doctor mencionaba la diabetes, la necesidad de biopsiar o no a pacientes diabéticos. Y estos son, pues fíjense ustedes, ya Colombia registrando por regiones, y en un periodo de 6 meses ya hay un registro de casi 1.828 pacientes. De tal manera que la propuesta que se le trae a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología está justificada en que comprender la distribución de las enfermedades glomerulares es crucial, porque esto está influenciado por el género, por la edad, por la raza, las condiciones sociales. Entonces necesitamos herramientas que faciliten ese registro poblacional para poder de esa manera hacer una vigilancia epidemiológica y que esto contribuya a las decisiones clínicas de salud pública. Teniendo en cuenta lo anterior, pues este es el objetivo general que se parte desde el Comité de Investigación de SLAN: desarrollar e implementar un registro digital de glomerulopatías liderado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología con el fin de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas enfermedades en Latinoamérica. Esto se va a manejar como un proyecto de investigación con tipo de estudio que va a ser multicéntrico, observacional, descriptivo, retrospectivo, porque se van a incluir pacientes entre los años 2010 en adelante en todos los países de Latinoamérica, con una fase de campo en donde cada uno de los investigadores, sus líderes o los que lleven registro, con los criterios de inclusión, con una analítica de datos que nos permita generar con esta analítica de datos
que nosotros podamos hacer variables cuantitativas, que podamos comparar variables cualitativas, mirar los predictores e incluso poder generar evidencia desde la inteligencia artificial y aplicar un índice de vulnerabilidad que hemos mostrado a los pacientes que vayamos registrando. Dato importante y que ya lo tiene contemplado el doctor Guillermo y la Sociedad Latinoamericana, que es que nos vamos a apoyar en una plataforma que se llama la plataforma REDCaps. ¿Qué es la plataforma REDCaps? Es una plataforma que es el vigilante de la data. Esto permite la transparencia. ¿Por qué? Porque la data es una data que está anonimizada. Cada país, cada centro maneja su data, pero estos datos confluyen y estos datos son manejados por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Entonces, este es un proyecto de acompañamiento, seguimiento, de evaluación de funcionamiento en red. ¿Qué tenemos? Tenemos el comité de registro trabajando conjuntamente con el comité de investigación y con los investigadores principales. Nosotros, con los datos que hemos mostrado de Red del LUT, se nos ha acercado mucha gente de muchos países que no tienen registro, que quieren las herramientas. Ya hemos charlado con Ecuador, hemos charlado con Perú, hemos charlado con Bolivia, con México. Hay muchos centros que ya están interesados e incluso se están realizando como algunas pruebas pilotos. Esto es importante porque permite que los médicos afiliados a ISLAN, los nefrólogos afiliados a ISLAN, los nefropatólogos puedan también trabajar en investigación. O sea que a partir de aquí vamos a generar mucha investigación. Buscaremos además patrocinios, grants de la academia. En Colombia, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Nefrología consiguió un patrocinio porque cada centro va a necesitar de infraestructura, de personas que estén ayudando a la recolección de la data. Bajo el punto de vista ético, aquí no se realiza ningún tipo de intervención o variables biológicas o fisiológicas porque es el paciente cuando firma el consentimiento informado el que da la data. ¿Cómo partimos? SLAN envía las cartas de invitación a cada uno de los centros o a los investigadores que desde sus regiones quieran participar. Hay la aprobación de los comités de ética, igual a lo que nosotros hicimos con el estudio Frenil. El estudio Frenil que vamos a mostrar al final del día es un estudio que ha mostrado una total transparencia y hoy en día el estudio Frenil ya está registrando casi 6.000 participantes, pero que vamos a llegar a 20.000 participantes para finales de noviembre. Este es el cronograma que tenemos, en donde nosotros somos muy ambiciosos con este cronograma para tener, por lo menos, poder llevar a Panamá ya un registro medianamente avanzado. Interpretamos que necesitamos trabajar en red y establecer este registro puede ayudar a conseguir estos objetivos. Perdón. Aquí les mostraba, por ejemplo, actividades en el año 2004, el cual se centra en el registro individual de cada una de las glomerulonefritis primarias y secundarias, teniendo la información de las principales glomerulonefritis a la fecha. Glomerulonefritis primarias, nefropatía por IgA, glomerulonefritis por cambios mínimos, glomerulonefritis membranoproliferativa, nefropatía focal y segmentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis pausiinmune, vasculitis, glomerulonefritis asociada a infección, nefropatía C1Q, nefropatía IgM, glomerulonefritis proliferativa mesangial no IgA, glomerulonefritis secundarias, nefritis lúpica, antimembrana basal glomerular, nefropatías hereditarias, glomeruloesclerosis nodular idiopática, glomeruloesclerosis esclerosante difusa, nefroangioesclerosis,
nefropatía diabética, gamapatía monoclonal, amiloidosis, otra enfermedad glomerular y enfermedad no glomerular. Al iniciar sesión, podremos realizar el ingreso para cada uno de los casos que hemos mencionado. Para comenzar a ingresar los casos, damos clic en la opción Pacientes en el menú superior. Luego de esto, en lado superior izquierdo, damos clic en el botón que dice Nuevo registro. Podremos ingresar la información del paciente tales como datos demográficos, datos de georreferenciación, datos clínicos y también la opción de subir documentos tales como resultados de biopsia, microscopia electrónica, entre otros. En este registro, se realiza la identificación de la nefropatía para que el registro lleve el control de cada paciente. Una vez que se hayan ingresado los datos, debemos dar clic en el botón de crear en la parte inferior del formulario, seguido de las credenciales de usuario que autoriza el ingreso del registro. Con el registro creado, podemos ingresar los datos de historia clínica en el botón de la tabla llamado Historia Clínica. En este encontraremos los campos para ingresar los datos clínicos tales como examen físico, criterios de les acumulados, laboratorio, infecciones, diagnóstico de biopsia, tratamiento, comorbilidades y las opciones de glomérulo, tubular, espacio intersticial, compartimento vascular. Georreferenciación. Para acceder a la georreferenciación damos clic en el botón que se encuentra al lado izquierdo de la opción de creación de registro. Esto nos mostrará en el mapa la ubicación de la persona registrada con la nefropatía y así determinar las zonas donde se encuentra más concentrada la enfermedad. También podemos filtrar por diferentes opciones, destacando la opción de ciudades, y así ubicar en el mapa cuántos pacientes se encuentran registrados en esa ubicación. Esto ha sido la presentación del Registro Colombiano de Enfermedades Glomerulares. Aprovechando 2 minutos que quedan, mostraremos qué podemos hacer en Latinoamérica con la data. Nosotros hemos trabajado en la distribución espacial de los casos. Fíjense ustedes que acá en la derecha, cuando hicimos un análisis de agrupamiento de los pacientes participantes, y acá en la mitad se hizo un análisis de densidad de Kernel, en donde estos puntos, estos son barrios. Inicialmente nosotros trabajamos en un índice de vulnerabilidad poblacional como una herramienta cuantitativa geoespacial para mirar y poder cruzar determinantes sociales de salud para comparar diversa vulnerabilidad en territorios del Caribe colombiano. Luego de tener este índice, cruzamos la información, en este caso de 1.200 pacientes con nefritis lúpica, con el objetivo de mirar qué era lo que estaba pasando, por qué teníamos esa alta concentración de casos en Barranquilla. Y se hizo un algoritmo de agrupamiento basado en densidad, y se utilizó un análisis de densidad de Kernel, que es el que ustedes ven acá, y se vio cómo era la distribución en alta, moderada y baja en estos sitios en donde estaban concentrados el mayor número de pacientes. Y fíjense ustedes que se identificó una asociación entre esta concentración espacial y los barrios de mayor nivel de vulnerabilidad según el índice. Hallazgos que ratifican lo que decía el doctor Guillermo, que estos determinantes sociales influyen en la distribución de la enfermedad. Es decir, en Latinoamérica requerimos de manera urgente
intervenciones focalizadas que nos permita ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a incorporar esas variables clínicas sociales en ver qué va a pasar con los pacientes y cómo estos pacientes van a evolucionar? Esto nos permite también tener adherencia y a poder hacer programas de salud pública. O sea, poder generar una intervención predictiva, pero basada en inteligencia artificial, como hemos podido ver. Muchas gracias. No anda. No anda esto. Bueno, me quedé sin música de cortina. Bueno, muchas gracias a los expositores. Pasamos a una conferencia de prensa de 5 minutos, en la cual daremos la posibilidad de un par de preguntas por un tema de tiempo que tenemos al aire disponible, porque empieza otra programación a las 11 de la mañana. Y ¿qué dice? ¿Quién auspicia? Dice quién auspicia el espacio. Lo auspicia Slan y Zen. Sí, somos un canal de YouTube pobre. Ese es el asunto. Así que damos espacio para preguntas. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta a los expositores. ¿No hay ninguna pregunta? Aprovechemos que los implicados están acá todavía. Yo tengo una pregunta para el doctor Aroca. Del punto de vista porque hizo referencia a los aspectos éticos, a la luz de la experiencia que usted tiene con otros estudios colaborativos en Latinoamérica, ¿qué barreras hay para poder hacer estudios cooperativos compartiendo datos personales? Pues estos no son datos agregados, los que está usted refiriendo, son datos de personas. ¿Qué barreras puede haber desde el punto de vista normativo o ha identificado en los países de América Latina para poder participar? Muchas gracias. Sí, inicialmente puede existir barreras, por eso la metodología que se utilice tiene que ser un registro basado en las buenas prácticas clínicas en investigación. Entonces, lo primero es el paciente el que tiene el consentimiento de los datos. Lo segundo, los comités de ética. Y así lo hemos manejado de una manera pues transparente, por ejemplo, en el estudio Fresnel, en donde se hace la aprobación del comité de ética y luego esto va a los comités de ética de los distintos centros. Entonces, hay centros grandes universitarios que tienen sus centros de investigación, que tienen sus comités de ética y que aprueban que se pueda pues realizar el estudio, aprobando también el consentimiento informado del paciente. Pero también hay regiones lejanas en donde hay nefrólogos que no tienen acceso a un comité de ética, pero que pueden apoyarse en otros comités de ética. Por ejemplo, nosotros tenemos nefrólogos que están en La Guajira y ellos se apoyan en los comités de ética de los sitios en donde hay universidad. O sea que al inicio puede existir barreras, o pueden existir barreras a veces de los aseguradores, pero también hemos logrado vencer estas barreras, por ejemplo, a nivel de las clínicas, incluso hemos comenzado pues, a hacer reuniones con organizaciones que atienden pacientes, porque estos pacientes están en los programas de nefroprevención, que es uno de los principales problemas. Al estar ellos en los programas de nefroprevención, no hay un seguimiento, no hay un control. En muchas ocasiones cambian de médicos, se pierde la adherencia. Y un paciente con una enfermedad glomerular es un paciente que hay que seguirlo a 10 años o a 20 años y que necesita tener los controles. Nosotros trabajamos con los controles. Entonces, el beneficio
es para el paciente. O sea, este es un sistema que hace que nuestros pacientes en Latinoamérica puedan ser mejor atendidos. Nosotros hemos tenido esta experiencia, ha sido una experiencia maravillosa, porque el sistema también permite generar alertas cuando un paciente se pierde o no acude a la consulta. Muchísimas gracias, doctora Aroca. Ya antes de darte la palabra, un aviso de uno de los patrocinadores. Ya hablando de registro, SLAM va a estar lanzando en breve, que lo deben haber escuchado ya, y está el QR en el stand de SLAM, un registro latinoamericano, un nuevo registro, una segunda edición de lo que fue el estudio Pilat-IRA, que dio mucha información a nivel global sobre discaria renal aguda. Se va a hacer ahora una nueva evaluación de un nuevo registro de pacientes con enfermedad renal aguda a nivel de toda América Latina, pero que va a ser un poco diferente porque va a estar un poco orientado también a la enfermedad renal aguda de origen comunitario, en la cual lo que se va a hacer primero un llamado a inscripción de centros de salud, y estamos trabajando con epidemiólogos, porque después de tener los datos de los centros de salud se va a hacer un muestreo de los centros de salud para que sea lo más representativo posible la muestra, y cada centro va a tener, según su población de referencia, un cierto número de pacientes durante un periodo que tiene que ingresar y darle seguimiento para poder tener una foto de cuál es la incidencia de enfermedad renal aguda en América Latina. Eso fue un aviso fuera de programa. Tiene una pregunta allá y la última la tiene el doctor aquí. Sí, gracias, Rodolfo Rivera, de Italia. Felicitaciones por las presentaciones de los tres panelistas, pero la pregunta mía era para el doctor Aroca, reguardante al registro. Si tenían, se habían incluido también en parte de la inserción de los datos, los aspectos técnicos, por ejemplo, el tema de las complicaciones postbiopsias y el régimen, tal vez, en el cual se hace la biopsia. Disculpa, ¿Sí? acércate un poco. Perdón, sí, ahora se siente mejor. Decía, el tema de las complicaciones de la biopsia sucesivas, porque esto puede dar también una idea de la distribución de las complicaciones postbiopsias y el régimen en el cual se hace. En Italia, por ejemplo, la mayor parte de los centros hacen las biopsias en régimen de hospitalización. Esto es un problema organizativo y un problema de costos, pero no estoy seguro cómo sea en el resto de Latinoamérica esto. Entonces, sí, en el registro estaba contemplado este tipo de datos también. No está contemplado porque los criterios de inclusión al registro es tener ya el resultado de esa biopsia y estar ese paciente en seguimiento con su nefrólogo de cabecera o su centro tratante. Tendría que ser pues un subestudio que me parece muy importante mirar el tema de las complicaciones que se puedan presentar postbiopsia. Muchas gracias, doctora Aroca. La última pregunta, por razones de tiempo. Bueno, buenos días. Esta es una pregunta para la doctora González y el doctor Guillermo. Ante la propuesta de la creación del registro de enfermedad glomerular para Latinoamérica y con el tiempo que ustedes llevan los registros latinoamericanos de diálisis y trasplante y el registro argentino lleva funcionando, ¿qué consejos darían a esta propuesta para, uno, garantizar sostenibilidad en el tiempo y el modelo de gobernanza transnacional de estos datos, basados en las experiencias que ustedes tienen? ¿Te refieres a un registro que recién comienza? Sí, ¿cómo garantizamos la sostenibilidad? Bueno, nosotros siempre tenemos un lema que dice menos es mejor, perdón, menos es mejor. Cuanto menos se pregunte, ¿verdad?, más posibilidad de respuesta vas a tener. Entonces, para empezar, siempre hay que estar muy concreto, pedir datos muy de variables que son muy grandes, ¿verdad?, porque es hay más probabilidad de que tengas mayor respuesta. Y entonces después ir poniéndose más exquisito, digamos. Pero
para tener datos, por ejemplo, a nivel macro de país, tienen que ser las variables más grandes para poder tener realmente un sustento y que la respuesta sea pues, posible de analizar, porque si tenés, yo qué sé, hay 20 centros y te responden 3, no tiene sentido, ¿verdad? Preguntaba sobre sostenibilidad también, capaz que Guillermo le puede contestar. Yo agregaría particularmente, pensando, digamos, en el caso de, digamos, con la experiencia del registro latinoamericano, lógicamente, haciendo referencia a lo que hacíamos a gobernanza y protección de datos, cada país tiene que desarrollar su propio registro nacional. Y esto venimos trabajando hace muchos años y eso es la base. El país, en realidad el paciente es el dueño de sus datos, pero el país en cierto modo acompaña esa gobernanza. Y lo que esperamos nosotros son datos macros, que son los que así nos hemos manejado, para nutrir el registro latinoamericano. Lo que evita, lógicamente, que algunos países puedan decir, bueno, los datos de nuestros pacientes del país no se comparten, ¿no? Lógicamente que, ahora oyendo el modelo del registro de glomerulopatías, que realmente me parece apasionante y pensar en algo latinoamericano, la pregunta es si los países, algún país va a tener alguna restricción al respecto. En el caso del registro latinoamericano de diálisis y trasplante o los registros nacionales de diálisis y trasplante, así como un registro de otros estadios, estadio 4, como estamos planteando, exige lógicamente el compromiso de la Secretaría o el Ministerio de Salud, y eso es clave, porque si no, plantearlo. Pero tratándose de patologías, creo que ahí los protagonistas pueden ser las sociedades científicas, y en ese caso, bueno, no sé, habrá que considerar, digo como consejo, si cada sociedad nacional puede ser, digamos, la que reúna los datos de las glomerulopatías y que eso después integre la red de glomerulopatías. De esa forma, permitiría la gobernanza por país, que lógicamente a veces puede ser algún tipo de conflicto, ¿no? Y lógicamente creo que todo se puede plantear. Así es, y así lo hizo pues la Sociedad Española de Nefrología. O sea, hasta ahora hemos estado hablando pues con Daniel de Bolivia, con Ecuador, con Perú, con los presidentes, y de ellos tienen pues un alto interés. O sea, sería el modelo de gobernanza. Tenemos buen viento y buena mar. Que es muy importante tener en cuenta, digo, a priori, sobre todo cuando se están organizando las cosas, que las redes, los registros tienen que actuar en redes y tienen que hablar entre ellos y tienen que estar asegurada la intercomunicación. Y es sumamente importante que haya un identificador único para los pacientes. Es decir, utilizar, por ejemplo, el número de ese documento de identidad o lo que sea, pero para que después, cuando se quiera poder relacionarse, no haya problema en identificar al paciente, ¿verdad? Manteniendo el anonimato o lo que sea, por supuesto, pero siempre pudiendo identificar al paciente en los diferentes registros que tengan el mismo indicador. Listo, chicos, vamos a parafrasear al doctor Aroca y les deseamos buen viento y buena mar a todos. Por favor, continúen con nosotros. Damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias.